faltaba ver el tema de aceleraciones, vamos a aprovechar, arrancamos ya, digamos, a ver si podemos redondear un poco el tema de aceleraciones en el tema de cinemática. Profe, ¿esto es parte de lo que Sí, diste la semana pasada o es lo de la semana pasada? No, justo igual no, no, nos no, es unieron. una cosa que no dimos todavía. Ah, ok. Ujú. Por eso quería volver a la parte de esto de velocidades. No, también tenía un dibujo que me sirva para explicar esa parte. Bien, acá tenemos un dibujo de aceleración. Bueno, las clases anteriores, en las clases de cinemática plana, habíamos visto alguna forma más o menos elegante de determinar cuál era el campo de velocidades de un cuerpo rígido. Y habíamos visto que con dos velocidades podíamos determinar un punto perteneciente o no a cuerpo rígido que, si estuviera fijo el mismo, tendría velocidad cero. Eso se llamaba el centro instantáneo de rotación. Entonces hago un dibujito acá aparte, recordando, tengo dos velocidades conocidas, velocidad v sub a, velocidad v sub b, y se podía encontrar la posición del centro instantáneo de rotación del cuerpo, un punto que no está fijo en ningún lado, pero si perteneciera al cuerpo, en ese instante tendría velocidad cero. Y entonces, cualquier otro punto C, yo podía definir a partir de ahí un vector posición R de C, D de O1, vamos a llamarle centro instantáneo de rotación, o CIR, y esa velocidad iba a resultar como el producto de la velocidad angular instantánea del cuerpo, instantánea en ese momento, en la redundancia, pero la velocidad angular del cuerpo, vectorial el RC desde ese punto. Y así podíamos definir la velocidad de cualquier punto del mismo, y después aplicábamos esta propiedad para la resolución de la cinemática de mecanismo, enganchando las velocidades comunes de los puntos de articulación entre las diferentes partes. Es decir, el centro instantáneo de rotación me define el estado más general del cuerpo, de la cinemática del cuerpo en movimiento plano, como simplemente una rotación. Le repito, digamos, en la bibliografía es muy común abordar el tema como la superposición o sí, la superposición de dos movimientos del cuerpo, uno de traslación y uno de rotación, etcétera, etcétera, pero no es estrictamente necesario. El movimiento más general, en plana, es una rotación alrededor de un punto. Y si ese punto estaba en el infinito, esa rotación se transforma en el cuerpo en una traslación, nada más. Bueno, ¿pasará lo mismo con las aceleraciones? Bueno, ustedes están viendo ya en los dibujos que pasa algo parecido. Conceptualmente sucede lo siguiente. Yo tengo un cuerpo, hay un punto que se llama polo de aceleraciones, que para el tema de las aceleraciones hace lo mismo que el, el centro instantáneo de rotación para las velocidades. Acá hay un punto de aceleraciones cuya aceleración vale cero, no implica que su velocidad sea cero, ¿eh? O sea, lo anterior no implica esto. Y aparte, el polo de aceleraciones no necesariamente, en general nunca, bueno, sí, movimientos circulares sí, perdón. En general, digamos, es diferente al centro instantáneo de rotación, no lo tengo que buscar por ese lado. De manera que la aceleración de un punto, cualquiera, un punto A, se puede calcular bastante sencillamente, si tengo ese dato, como la composición de dos aceleraciones. Y acá ustedes van a ir viendo que esto se parece bastante a la descripción de las aceleraciones en coordenadas polares. Entonces tenemos una aceleración transversal y una aceleración normal. Esas dos componentes tienen
direcciones tales que la normal apunta hacia el polo de aceleración, ese punto que tiene aceleración 0, y la transversal está a 90 grados. Esas dos aceleraciones que estoy dibujando acá son, se pueden calcular a partir de los datos de cinemática del cuerpo. Pero a veces hay que buscar el punto este y saber cuáles son los datos de cinemática del cuerpo. La aceleración transversal es igual a la aceleración angular, donde alfa la vamos a poner como megapunto, por ejemplo. La aceleración angular, ¿no es cierto? Vectorial, el vector posición, el R de A. Y la aceleración normal, la otra aceleración normal, se corresponde con el famoso omega cuadrado en ese instante por RA. La aceleración normal va hacia el polo de aceleraciones y la transversal puede ir hacia izquierda o derecha dependiendo del valor de la aceleración angular, si es positiva o negativa, el sistema de coordenadas que esté trabajando. Profe, disculpe, Entonces, fíjense, lo del polo de aceleración, profe, que no escuché, ¿es donde está rotando o nada que ver? bueno, nada que ver, digamos, entendiendo tu nomenclatura, nada que ver, porque no es el polo de aceleraciones, es un punto del cuerpo, está bien, que no tiene aceleración, y que no tiene en principio nada que ver con el centro instantáneo de rotaciones, porque estas son aceleraciones y el centro instantáneo de rotación, está bien, es respecto de las velocidades. Entonces, este que le vamos a llamarle así, polo de aceleraciones, ¿no es cierto? Cumple, de alguna manera, por así decirlo, la función del centro instantáneo de rotación para las aceleraciones. O sea, este punto lo calculo para las aceleraciones. Nótese que, digamos, las aceleraciones no tienen nada que ver con la velocidad de un punto. Esto puede tener esas aceleraciones y la velocidad de este punto puede ir para acá. Estas son las derivadas de esa velocidad, por lo tanto, por ahí el centro de instantánea rotación está por acá. Eso como generalidad. Entonces, vemos que tenemos dos componentes, una aceleración transversal y una aceleración normal, que se corresponden de alguna manera con las componentes de la aceleración en polares, ¿no es cierto? Digamos que la aceleración en polares era ρ, dos puntos, menos tita punto cuadrado por ρ, esta es la dirección de su ρ, y teníamos otra aceleración que era tita 2 puntos por ρ más 2 tita punto ρ punto, y esto en E sub phi. Digamos, siendo ρ la dirección normal, digamos, hacia el centro de coordenadas polares, y phi la transversal. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Es lo mismo, ahora vamos a ver por qué. Porque si el cuerpo es rígido, aparece una cosa interesante. Si yo a esto le llamo ρ del punto, al vector posición le llamo ρ de un punto cualquiera, el cuerpo rígido no tiene variación de ρ. Entonces, este término desaparece, ¿no? Porque, digamos, si este punto pertenece al cuerpo rígido, no va a estar cambiando su distancia a un punto cualquiera, menos dentro del, respecto del polo de aceleraciones, por así decirlo. Y tampoco va a tener ρ dos puntos. Entonces, ¿qué me sobrevivió? Me sobrevivió este término que en criollo es omega cuadrado y ρ es el vector posición desde ese punto. Y acá del otro lado me sobrevivió alfa, porque tita 2 puntos es la derivada segunda de tita, por lo tanto la aceleración angular por ρ. Y acá tenemos los dos términos que son este y este otro que está acá. Alfa por ρ, a ver si me siguen con la flechita, es este término, y omega cuadrado por ρ es este otro. Entonces, las componentes de las aceleraciones de un punto respecto de otro en un cuerpo rígido, las puedo buscar en las componentes de aceleraciones polares con la condición de que ρ sea constante. Por supuesto, ρ punto va a ser igual a 0 y ρ 2 puntos también va a ser igual a 0. ¿Qué me sobreviven? Me sobreviven estas dos componentes de la aceleración que dibujé acá,
¿no es cierto? Y son respecto de un punto de aceleración cero o una aceleración relativa de un punto respecto del otro. ¿Alguna pregunta de esto? Yo, Aníbal, el R sub A es la distancia del punto A al polo de aceleraciones, ¿no? Exactamente, yo elegí este punto acá, el RA, lo vamos a dibujar en otro colorcillo, es este vector que está acá, y que me define el RA a partir del polo de aceleraciones, me define totalmente el estado de aceleraciones del cuerpo, siempre y yo conozca el θ dos puntos, o sea, el alfa, el θ, punto, o sea, la velocidad angular, que a este le llamamos omega, instantáneo, sabiendo estas dos cosas y el centro instantáneo de aceleración, yo puedo calcular la aceleración de cualquier punto. Repito el ejercicio, digamos. Tengo el cuerpo, tengo un punto que sé que su velocidad, que su aceleración vale 0, defino el vector posición a cualquier punto, y luego las aceleraciones van a ser una aceleración transversal y una aceleración normal. ¿Cómo se calculan? Y esta va a ser alfa por RA, punto A, y esta va a ser omega cuadrado RA. Y ya tengo la aceleración, porque digamos, es obvio, pero lo vamos a hacer una vez, que la aceleración total es la composición vectorial de esas dos. Este dibujito que hice ahí, tengo que conocer cuánto vale alfa y cuánto vale omega, que son las dos variables que entran en el tema de la aceleración. Bueno, este dibujo es el mismo que está acá, que está prefabricado, ¿no es cierto? Entonces, aparecen cuestiones interesantes, para lo cual voy a ver si puedo aumentar un poco el dibujo. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿De dónde sale, o sea, por qué decir que son iguales si tienen un menos en la ecuación anterior? No entendí por qué el menos. y la borré. O sea, estaba phi punto cuadrado por rho, y eso dijiste que era, no me acuerdo si era alfa por RA, si no me acuerdo. Phi punto cuadrado por rho. Ujú. Sí, pero eso es negativo. Claro, porque apunta en ese rho, apunta hacia adentro, Ah, bien. ¿no? ¿Cómo le llamaban ustedes? La centrífuga, la centrípeta, perdón. Omega cuadrado por R, la centrípeta. Pero, sí, para acordarse, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? En ese rho es negativo, quiere decir que apunta hacia adentro. Siempre, ¿eh? Eso es una gran ventaja. Uno no le puede errar nunca. La que le puede errar es en la aceleración transversal, que es alfa por RA, ¿no es cierto? Y alfa era phi 2 puntos por rho en polares. Pero claro, phi 2 puntos puede tener signo positivo o negativo, se puede estar acelerando en una dirección o desacelerando, lo cual significa que el vector de aceleración va para el otro lado, y entonces la aceleración transversal puede ir para un lado o para el otro. Pero de todos modos, la aceleración normal siempre va hacia el polo de aceleración. Entonces, si consideramos que un punto está fijo, como es en este dibujo que está acá, si yo considero que ese punto está fijo, lo que estoy obteniendo es la aceleración de B respecto de A. Porque al considerar una cosa fija, lo que obtengo son valores relativos de un punto, de un punto respecto al otro. Su velocidad, su aceleración, su posición, etc. Entonces tengo estas dos aceleraciones. Y lo interesante de esto, que hay que ir viendo ya, es que esta aceleración transversal y esta aceleración normal eran proporcionales al vector posición. Lo escribo una vez más. Esta es alfa R, y esta otra es omega cuadrado RA. O sea, las dos son proporcionales al vector posición. Por lo tanto, la suma también va a ser proporcional al vector posición,
al módulo de vector posición, y a medida que, esta es la suma, ¿no es cierto? Si yo me voy acercando al centro, todos los vectores van a tener dos componentes proporcionales a la distancia al centro, por lo tanto los vectores van a ser paralelos. ¿Qué estoy diciendo? Digamos, ¿me siguieron? ¿O se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo estoy en un punto por acá, este va a tener una una aceleración transversal más chica y una aceleración normal más chica, pero las dos proporcionales a la distancia al centro A. Entonces yo puedo establecer una proporcionalidad, ¿no es cierto?, tanto entre las componentes como el valor absoluto de la aceleración, de manera que cualquier punto va a tener una aceleración proporcional a la distancia al centro, con dos componentes también proporcionales. Por lo tanto, si las componentes son proporcionales, los vectores son paralelos. Es decir, todas las aceleraciones, ¿no es cierto?, todas las aceleraciones de puntos que estén alineados uno respecto del otro, y en términos de aceleración relativa, van a tener la misma pendiente respecto del vector posición. Esto se comporta de esta manera, todos tienen la misma pendiente. Es más, si yo buscara de un punto que está por acá, perteneciente al cuerpo, ¿no es cierto?, también voy a encontrar una aceleración que va a tener la misma inclinación, porque los dos vectores van a ser proporcionales. Y ahí, aquí entendería que este punto C perteneciente al cuerpo, la aceleración del punto C. En cuerpo rígido solamente se cumple esto. Entonces ya ahí tenemos mucha información. Digamos, en esta descripción tengo mucha información, porque si este punto es fijo y cualquier punto tiene dos componentes de aceleraciones proporcionales a la distancia, esto que se cumple para puntos alineados en esta recta, se cumple en puntos alineados respecto de cualquier otra recta, porque esta recta en particular acá es totalmente arbitraria. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la aceleración de un punto por acá. Bueno, este punto que está acá tiene una distancia RC al centro, al polo de aceleraciones, y se me borró. Y su aceleración va a ser una aceleración así, A sub C, que va a formar el mismo ángulo que formaban las aceleraciones en otra recta, ¿no es cierto?, respecto de la orientación al centro, al polo de aceleración. ¿Y cuánto valen cada una de estas componentes? Bueno, la aceleración transversal de A sub C también va a ser igual a alfa R sub C, y la aceleración normal va a ser igual a omega cuadrado R sub C. Es decir, desde ese punto de vista, el polo de aceleración me da una información total respecto del campo de aceleraciones de todo el cuerpo. Eso en el caso bastante limitado, en el cual la aceleración de A valía 0. Pero si esta aceleración ahora no es 0 y tengo una aceleración del punto A, ¿no es cierto? Bueno, simplemente ahora a las aceleraciones relativas que yo había calculado respecto del punto A, tengo que sumarle la aceleración del punto A. ¿Está bien? Esto lo vamos a profundizar más en cinemática, en movimiento relativo, para casos más generales, no para la cinemática de un cuerpo plano, sino en el caso en los que los puntos tienen también desplazamiento relativo en su distancia. Pero en cuerpo rígido se ve bastante sencillo, que yo tengo la aceleración de un punto y la aceleración relativa de un punto respecto al primero, sumo vectorialmente y tengo la aceleración absoluta del punto B. Quiere decir que si yo tengo esta aceleración relativa del punto B respecto al punto A, y yo sumo la aceleración del punto A, voy a obtener la aceleración total del punto B, que va a ser la suma vectorial de esto, que ¿cómo sería? Más o menos por acá. Esa sería
la aceleración del punto B en el caso de que yo tengo una aceleración A sub A diferente de 0. ¿Qué hice? Le sumé la aceleración del punto A. A la aceleración relativa de B, vamos a cambiar la nomenclatura. A la, está con mayúscula acá, bueno, a la aceleración de A, ¿no es cierto?, relativa al punto B, que es esta que está acá, le sumo la aceleración de A y tengo la aceleración de B. Eso es lo que estoy haciendo y que gráficamente hice en ese dibujito. Y luego, digamos, de acuerdo a lo que habíamos visto recién, este ángulo permanece constante. Y yo puedo calcular la tangente de ese ángulo, que es característica de la cinemática de ese cuerpo rígido en ese instante, esa tangente de ese ángulo que forma la aceleración respecto al vector relativo, como alfa sobre omega cuadrado. Donde estos dos son las dos magnitudes que me definen totalmente el estado de aceleración del cuerpo. Y si alfa y omega cuadrado son constantes, esto es constante. Bueno, en un determinado instante las dos son constantes, ¿no es cierto? El ángulo que forma la aceleración es el mismo para cualquier punto del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema inverso? El problema inverso es encontrar el polo de aceleración. Bueno, precisamente el polo de aceleraciones se encuentra basándonos, está bien, en este problema. Es decir, cuando yo tengo dos aceleraciones conocidas de dos puntos, puedo hacer ingeniería inversa sobre este problema y encontrar el polo de aceleración. Vamos a hacer una figura más general. Entonces, supongamos que yo tengo la aceleración a sub A y la aceleración a sub B. O sea, conozco la aceleración de dos puntos. Ahora, ¿dónde estará el polo de aceleraciones? Bueno, no es tan directo, tiene sus bemoles. Entonces, yo tengo que identificar el omega y el alfa de esta cinemática en ese instante. La forma más sencilla es saber que la aceleración relativa, por supuesto, era alfa r más omega cuadrado r, esta en la dirección menos E sub rho, y esta en la dirección E sub phi transversal. Entonces, lo que me conviene averiguar primero es la aceleración relativa, por ejemplo, del punto B. Para calcular la aceleración relativa del punto B, lo que tengo que hacer es restarle la aceleración del punto A. Le resto la aceleración del punto A, menos A sub A. La suma de la aceleración del punto B menos la aceleración del punto A es la aceleración relativa de B respecto de A, y me va a quedar... haciendo un paralelogramo bien hecho, una aceleración A de B respecto de A. Bueno, acá le dio por otro lado, a mí me dio así. Y esta aceleración de B respecto de A forma un ángulo respecto del vector posición relativo que podemos llamar alfa. Entonces, lo que se cumple en forma relativa entre dos puntos también se cumple de cada punto respecto del polo de aceleraciones. Entonces, este ángulo alfa subsiste, por así, para cambiar, digamos,
la expresión que hice recién, subsiste tanto entre aceleraciones relativas entre dos puntos, como entre aceleraciones absolutas de cualquier punto respecto del polo de aceleración. En particular, el polo de aceleración es un punto muy particular que no tiene aceleración, pero es un punto cualquiera del cuerpo. Entonces, si yo identifico respecto de las aceleraciones absolutas este ángulo alfa, puedo buscar como si fuera un polo como hacíamos con el polo de velocidades, el polo de aceleraciones. Entonces, dibujé esta recta acá, y ustedes van a tratar de interpretar que yo reproduje acá el ángulo alfa entre la aceleración de B y el lugar donde tiene que estar el polo de aceleraciones. ¿No es cierto? En el mismo, digamos, en la misma dirección y el mismo módulo de ángulo. Lo mismo tendría que suceder con la aceleración de A. Entonces, si reproduzco el ángulo alfa, que podría ser así, este ángulo alfa, de vuelta acá, donde se corten esos dos puntos, voy a tener el polo de aceleración. Y este polo de aceleraciones ahora me permite calcular la aceleración absoluta de cada cuerpo en sus dos componentes. Por ejemplo, si esta es la aceleración de A sub A, esta va a tener una aceleración A sub A normal y una aceleración A sub A transversal. Profe, Sí. ¿cómo elegís para dónde moverte con el alfa? Porque ahí a las dos, no sé si fue arbitrario Bueno, si es, o... pues, capaz que no, para acá. De la aceleración, un alfa antihorario. con Esta es de respecto la a toda el... relativa de A respecto de B. Ah, ok. Si esta fuera la aceleración de B, hago un giro antihorario de la aceleración absoluta respecto del polo de aceleración. Ok. Y si esta fuera la aceleración de A, hago un giro antihorario y encuentro esta recta primero y esta recta después, no se corten, cumpliría con las dos condiciones. Ok, a su vez, entonces a su vez tendría también una aceleración transversal A, B, T y una aceleración A, B, N, y el triángulo de velocidad del punto B sería este, y el triángulo de aceleración del punto A sería este otro. ¿Qué tienen en común esos dos triángulos? El ángulo alfa, por lo tanto son semejantes porque es rectángulo. O sea, ese triángulo de aceleraciones se cumple para cualquier otro punto ahora de ese cuerpo en esas condiciones en ese instante, ¿no? Entonces, olvidémonos de esta figura. Yo tuviera un punto aquí, así, ángulo alfa, y ahí yo voy a tener tanto la aceleración normal como la transversal, y el triángulo sería este, y el ángulo alfa de vuelta entre la aceleración del punto D y la recta que une al polo, formaría el mismo ángulo alfa. Ahora, ¿cuál es el módulo de estas aceleraciones? Se calcula igual que siempre. La aceleración del punto D tiene dos componentes. Omega cuadrado OD en la dirección normal, o le hemos llamado de sub rho, ¿no? De sub rho, pero entonces tengo que poner un menos, porque el sub rho va para afuera. Y más alfa o sub D también. Y eso sería E sub T. Bueno, más o menos dependiendo del valor de cuál sería alfa, ¿no? Si alfa da, aquí parecería que si esto va para acá, el alfa sería negativo, pero esa es cuestión de convención de signo. Entonces, para redondear, el polo de aceleraciones me define el estado completo de aceleraciones, el campo de aceleraciones completo de un cuerpo rígido,
así como el centro instantáneo de rotación me definía el estado general de velocidades. Aquí no pregunta. hay... ¿Sí? ¿El ángulo alfa lo sabés de un principio cuánto es? No. Lo calculé indirectamente de la siguiente manera, repito. Yo conozco la aceleración del punto A. ¿No es cierto? Y por ahí también la aceleración del punto B. Digamos, tengo que saber dos datos de la aceleración del punto B. El ángulo alfa no lo conozco, porque el ángulo alfa, la tangente de alfa, era igual a omega sobre alfa o al revés, no me acuerdo ahora cómo estaba la discriminante. Alfa sobre omega cuadrado, bien. Al revés, esto que escribí acá. Alfa sobre omega cuadrado. Pero no conozco ni alfa ni omega cuadrado. Entonces, lo que sí sé es que estaba en lo que hicimos recién, cuando yo tengo dos puntos y uno está fijo, ¿no es cierto? La aceleración forma un ángulo alfa respecto del punto considerado, respecto del punto fijo. Considerar un punto fijo es lo mismo que encontrar la aceleración relativa del punto P respecto del punto fijo. Pero estas dos aceleraciones que tengo acá son aceleraciones absolutas. Entonces me voy al campo de las aceleraciones relativas. Para encontrar la aceleración relativa de B respecto de A, lo que tengo que hacer es restarle a su A sub B. O sea, le sumo menos A sub A. Y eso nos había dado, por suma vectorial, la aceleración relativa de A, ¿no es cierto?, respecto de B. Al ser relativa de A respecto de B es como si la estuviera fijo, por lo tanto este es el ángulo alfa. Ahí ya me lo puedo determinar. Si lo puedo determinar gráficamente, también lo puedo determinar analíticamente, por el método que sea, por componente. Una vez que tengo el ángulo alfa subsiste, digamos, tanto en aceleraciones relativas como en aceleraciones absolutas respecto del polo de aceleraciones. No, le erré en el dibujito, perdónenme porque lo estoy haciendo. ¿Cuál es el ángulo alfa? El ángulo alfa es entre la aceleración relativa y este. Ahí está. Ángulo alfa. Entre la aceleración relativa y el punto fijo. Entonces, tanto A sub A como A sub B también van a tener un ángulo alfa respecto de la dirección al punto de aceleración cero. Entonces lo que hago, repito este procedimiento, pero ahora con las aceleraciones absolutas. Sumamos que este ángulo alfa sea 60 grados. Bueno, me va a quedar medio por acá. Y le pongo el alfa aquí, y también le pongo el alfa acá. ¿Qué significa le pongo el alfa? Trazo una recta por los puntos que formen un ángulo alfa respecto a la aceleración absoluta. Y el punto que satisface, digamos, la condición de alfa igual para las dos aceleraciones es este. Y este entonces ahora se comporta, es el polo de aceleraciones. Siempre es antihorario el ángulo alfa, ¿no? No, puede ser para el otro lado. ¿Y cómo sabes eso? Porque en este No, caso vos te paraste siempre en la aceleración A o en la aceleración B y lo hiciste en sentido antihorario, tomando el cero la ¿por qué? aceleración, ¿no? No le puse arbitrariamente antihorario. La relativa me dio antihorario. Este es el dato que yo lo saqué, Ah, porque suponete que a mí yo cambio de color ahora. Suponete que la aceleración relativa de B respecto de A fuera así. El ángulo hubiera sido este, y va para el otro lado. Este es horario, el rojo, y el azul es antihorario. Entonces, si es horario o antihorario, depende de los datos. ¿Qué son los datos? Las aceleraciones absolutas de esos dos puntos.
O sea, Claro, me claro, puede dar para un perfecto. lado o para el otro, dependiendo de Sí. los datos, ¿está bien? Sí, sí, Y la perfecto. aceleración de la otra aceleración también te generas en la misma dirección. No te escuché bien, ¿qué me decías? Que si hubiese sido ese, la flecha azul, que el giro es antihorario. Ahora en la aceleración del punto A, ¿también te mueves antihorario? Claro, yo estaría buscando por acá y por acá, me daría Ah, por acá. bien. Bien. Antihorario, y antihorario encontraría el polo de aceleración. Muy bien. Bueno, esto, digamos, se puede hacer con toda prolijidad, se ve que se cumple. Supongamos, digamos, olvidémonos de estas fechas que estén acá. Entonces, propongamos, qué sé yo, que este cuerpo rígido que está dibujado acá, aprovecho para el dibujo para trabajarlo. Digo, esto tiene un polo de aceleraciones acá. Este es el polo. El polo de aceleraciones. Y yo conozco la velocidad angular y nada más. Alfa igual a 0. Bueno, puede darse. Entonces, en ese caso sí, es mucho más fácil, porque ahora, ¿qué componente se me va? Se me va la transversal. Entonces me quedan solamente las aceleraciones en la dirección del vector posición. Es decir, este va a tener una aceleración así, omega cuadrado por RA, y la otra va a tener una aceleración así, que va a ser omega cuadrado por RB. Y ya sé que las direcciones están en la dirección del vector posición, porque alfa es igual a 0. Ah, bueno, digo, pero ahora no solamente tiene omega, fíjense que como es omega cuadrado, no importa para qué lado esté girando, la aceleración siempre va para adentro, porque el cuadrado mata el signo. Entonces, bueno, en polares también se dieron cuenta que siempre va, la phi 2 puntos por rho tiene menos versor E sub rho. Entonces, siempre la aceleración, que depende de omega, va hacia el centro, hacia el polo de aceleración. Supongamos que ahora digo, no, pero yo esto ahora lo acelero un poco angularmente, en ese instante, ¿no es cierto? Tiene un alfa, ¿no? Que es un phi 2 punto, que es un omega punto. Entonces, bueno, si tiene un alfa, acá va a aparecer una aceleración transversal que es alfa RB, y acá va a aparecer una aceleración transversal que va a ser igual a alfa RA. Con lo cual, la aceleración total es la suma de las dos, es esta que está acá. Y esta es la suma de las dos que están acá, la normalidad transversal va a ser así. El ángulo que habíamos definido hoy era este, que es igual a este. Porque son triángulos semejantes proporcionales a la distancia al centro de rotación. Y eso, bueno, me da una buena idea de cómo generar entonces un campo de aceleraciones de una cinemática plana que hasta ahora no teníamos una intuición a primera mano de un estado general de aceleraciones. Teníamos el caso particular de una rueda que gira, donde la aceleración de cada punto es así. Bueno, es este caso donde este punto está fijo, no necesariamente tiene que estar fijo, este punto está fijo, y alfa es igual a 0. Pero si por ejemplo, en vez de, aparte de omega, tiene alfa, volvemos al mismo caso, aparece una aceleración acá. La aceleración de cada punto del borde de la rueda tiene esas dos componentes, ¿no? Entonces, esta aceleración es así. ¿Cuánto vale la aceleración del centro? Y la mitad, pero en la misma proporción. O sea, dijimos hoy, las aceleraciones de cualquier punto de una recta son proporcionales a la distancia al polo de aceleración y tiene la misma pendiente. O sea, esto no es un rayadito, sino que sería como un diagrama de las aceleraciones de cada punto a lo largo de la recta. Ok, ya con esto vamos redondeando el tema de aceleraciones.
vamos a ver el último ejercicio de la guía cinemática, que decía demostrar el teorema del engrane. Así, bueno, ¿qué es el teorema del engrane? Ya que estamos, lo vemos y lo resolvemos. Ah, borré todo y no di lugar a preguntas, perdón. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, el último tema de esa guía habla precisamente del teorema del engrane. Nosotros vimos cinemática de cuerpos vinculados entre sí, con articulaciones, vínculos que desplazables, etc. Pero no todos los cuerpos tienen articulaciones, digamos, en la mecánica, en la tecnología no todos los cuerpos están articulados, ni están soldados, ni tienen guías, sino que hay una cinemática que es bastante utilizada, que es la cinemática de contacto. La cinemática de contacto más utilizada son las levas. Es decir, yo tengo un perfil cualquiera, generalmente está girando alrededor de un punto fijo, y tengo otro perfil que puede estar moviéndose de cualquier manera. Por ejemplo, puede tener una guía que permita su traslación en ese sentido. Entonces, este cuerpo al girar, si los dos son cuerpos rígidos, para cada posición de la leva, aquí le vamos a llamar leva, hay una posición del otro cuerpo que le podemos llamar seguidor. Entonces uno puede establecer la cinemática del seguidor en función de el tiempo, si el ángulo de la leva es omega por t, por ejemplo. Y eso se estudia mucho porque la función del seguidor me sirve para armar máquina. Poner una máquina de coser podría tener este tipo de leva seguidor, o un automóvil, el mecanismo de las válvulas que abren los cilindros y hacen el ciclo de combustión, también tiene leva y seguidor. O sea, hay infinidad de mecanismos donde se utiliza el contacto. ¿Cierto? Entonces, la condición de contacto, si yo tengo dos cuerpos, el cuerpo 2 y 3 que están marcados acá, el cuerpo de 2 y 3, esto puede tener cualquier forma, acá está dibujado elegantemente, pero puede tener cualquier forma como yo dibujé acá. Hay un punto de contacto entre los dos cuerpos en el cual en el punto de contacto hay dos rectas que son comunes a los dos perfiles. Esto es perfil. El perfil puede tener cualquier forma y el diseño del perfil es el diseño de levas. Entonces, el diseño de levas es diseñar el perfil de manera que con una función de entrada, por ejemplo una velocidad angular constante, yo obtenga una función de salida, un determinado movimiento de acuerdo al perfil que haya elegido. Eso es el diseño de leva. Como los cuerpos son cuerpos rígidos, hay una condición acá de velocidades o de desplazamiento que se cumple parecido a las condiciones internas de un cuerpo rígido. Y la condición, ustedes se van a dar cuenta enseguida, es que la velocidad del punto C, vamos a llamarle C del 2 y C del 3, que estoy diciendo que en el punto de contacto hay un punto que puedo imaginar de un cuerpo y hay un punto que puedo imaginar del otro cuerpo, y a ese le llamo C2 y este le llamo C3 para diferenciarlo. Esos dos cuerpos, esos dos puntos, tienen una condición de velocidad para cumplir la condición de cuerpo rígido. ¿Cuál se les ocurre que es la condición de velocidad de esos dos puntos? Ahora en el sean micrófono iguales. opinemos. ¿Más fuerte? Que sean iguales. No, demasiado restrictiva. ¿No puede ser que Em, una respecto a la otra tiene que ser 0? Como si Está bastante fuese bien. una condición de rodadura. No, porque eso es rodadura. Pero en ese punto no se estaría moviendo. O sea, el punto ese estaría quieto respecto de un cuerpo que respecto del otro. Pero eso es rodadura. Ok.
Y por ejemplo, si este cuerpo está acá y gira así, por ahí a este otro lo empuja para el otro lado. Entonces este iría para allá y este iría para acá. Y no están en rodadura, pero están en contacto de leva. En las levas, está muy bien lo que está diciendo, hay deslizamiento. En rodadura no. En general, en contacto de levas hay deslizamiento, por lo tanto no es rodadura, pero andaba muy cerca. Para que este punto no se, digamos, para que un cuerpo no se meta dentro del otro, ¿cómo tienen que ser las velocidades del punto C2 y C3? Paralelas. Paralelas. O sea, No, para mí tienen que ser antiparalelas. iguales y contrarias. Claro. Iguales y contrarias, no, porque se podían estar separando. Pero ahí no estarían en contacto los cuerpos. Pierden el contacto y ya no estamos en un contacto, digamos. Cuando uno habla de contacto, técnicamente engrane, el contacto se puede llamar engrane también. Uno supone que durante el periodo que sea posible, los cuerpos están en contacto. Es más fácil, digamos. A ver, yo voy a poner, lo hago esto como un ejercicio también de investigar un poco qué es lo que es. Y también puede ser que no, o sea, que no apunten hacia el otro cuerpo, no sé cómo explicarme, porque si no estaría, O paralelas. una herramienta, una parte estaría entrando en el otro cuerpo. No sé. Exactamente. Entonces, como punto, este punto puede tener una velocidad así. Y ¿no es cierto? ¿Podrá tener una velocidad así? No. No, porque después de un cierto tiempo se mete un cuerpo arriba del otro. Y así, y no, porque el de arriba se mete en el de abajo. Entonces, la condición es esta. A ver, yo la dibujo, ustedes la enuncian. ¿Qué dibujé? ¿Dos velocidades perpendiculares? No, está bien. No tiene por qué ser el 45-45. No. Ah, bien. Las dos velocidades que tienen. ¿Las componentes sobre la normal tienen que ser iguales? Claro. Está muy bien. Si las componentes de la normal son iguales, los puntos en la dirección de la normal ni se separan ni se superponen. Entonces, un punto va para allá y el otro va para acá en la dirección de la tangente, y todo esto, de acá hasta acá, es la velocidad de deslizamiento del de arriba sobre el de abajo, o la contraria del de abajo sobre el de arriba. Pero para que no se meta un cuerpo dentro del otro, la velocidad en la dirección de la normal tiene que ser igual. Es decir, la velocidad en la dirección de la normal de C1, C2, que le hemos llamado, tiene que ser igual a la velocidad en la dirección de la normal de C3. Y esa es la condición de rodadura. ¿Está bien? Pero esa condición de rodadura determina toda la cinemática del cuerpo, para las diferentes posiciones. Pero no importa la posición, el modo de las velocidades ni las direcciones que tengan, las componentes de las velocidades en cada instante tienen que ser iguales. Si no, o se están superponiendo, hay interferencia, o se están separando, deja de haber contacto. Entonces, esa condición así de sencilla se traduce en lo que es el teorema del engrane. ¿En El sentido teorema del también? engrane ¿En sentido también? Claro, tiene que tener la misma dirección, el mismo sentido, porque si una va para allá y la otra va para allá, con el Sí, tiempo los cuerpos se separan. Entonces, las velocidades absolutas pueden tener cualquier dirección. Esta así, ¿no es cierto? Y esta podría ser así. Pero lo que tienen que tener en común es la misma componente en la dirección de la normal.
precisamente para que estos dos puntos ni se separen ni se interfieran. Interferencia es cuando un cuerpo, ¿no es cierto?, ocupa el lugar del otro. Cuando ustedes en AutoCAD analizan, en AutoCAD, qué antigüedad, en SolidWorks, en una cosa por el estilo, analizan interferencia, el programa lo que hace es ver si hay, digamos, superposición de cuerpo rígido. Acá habría interferencia si la velocidad de este fuera más grande que en la dirección de la normal. Pero para el mismo lado, si tienen direcciones contrarias, sentido contrario, se estarían separando. Entonces, este dibujo genérico que hay acá, ¿no es cierto?, nos está definiendo todas las cuestiones relativas a un problema de contacto o engrane, que son el perfil 1, perfil 2, centro del 1, centro del 2, o del 2 y del 3, la normal y la tangente. La normal y la tangente, en dos cuerpos de contacto, son únicas, cada una, la normal y la tangente. Y las dos son perpendiculares. No puede haber dos normales. Es decir, no importa el cuerpo que yo me imagine, si hago contacto de este cuerpo con este otro, la normal es esta. Es la normal del cuerpo continuo si el otro es discontinuo. Lo que pasa es que no existe esa discontinuidad porque si yo aumento eso, nunca va a ser un ángulo, entonces la normal de vuelta es la normal a las dos curvas y la tangente es la tangente común a las dos curvas. Entonces, el teorema del engrane, todavía no lo enunciamos, pero es interesante ver que se define lo que se llama la relación de transmisión, que lo pueden tener como RT, o sea, no importa qué nomenclatura tenga, la relación de transmisión es la relación entre las velocidades angulares de los cuerpos. Por ejemplo, acá se define como omega 3 sobre omega 2. O sea, la velocidad angular de salida sobre la velocidad angular de entrada. Por ejemplo, esta podría ser constante. Entonces, como la velocidad angular de entrada es constante, la velocidad angular de omega 3 podría variar a lo largo del tiempo en función de los perfiles de la leva. Entonces, esa relación de transmisión es importante y se puede establecer en un instante determinado por esta ecuación que está acá, que es el teorema del engrane. Esta es la ecuación del teorema del engrane. El teorema del engrane, como estamos viendo en esa ecuación, dice lo siguiente, que la relación de transmisión, definida de esta manera como el cociente entre las velocidades angulares de dos cuerpos en contacto, ¿no es cierto?, es igual al cociente del segmento O2P sobre el O3P. ¿Qué es el O2P y el O3P? Bueno, si yo uno los centros, tengo la línea de centros. Y si encuentro el punto P, o dibujo el punto P como la intersección de la normal con la línea de centro, me define dos segmentos en la línea de centro, el O2P y el O3P. Fíjense que ese punto, a medida que el mecanismo va cambiando de posición, se desplaza para un lado o para el otro, eventualmente. Y O2P y O3P pueden ir variando a lo largo del tiempo. Pero la relación de transmisión en ese instante está definida por precisamente esos dos segmentos. El segmento que va desde un centro instantáneo de rotación del cuerpo, o centro fijo de instantáneo o fijo del cuerpo, y el otro centro instantáneo o fijo del cuerpo, hasta el punto P. ¿Dónde está el punto P? Donde la normal corta la línea de centro. Y ya está. Bueno, eso es fácil de demostrar analíticamente, porque la condición que habíamos impuesto era que la velocidad del punto C, en la dirección de la normal sea tanto igual para el 1 que como para el 2. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un sistema de coordenadas así, en la dirección de la tangente de la normal, yo puedo calcular B, C, perdón, vamos a usar los mismos numeritos que están, 2 y 3.
BC de 2 como omega vectorial R2 y BC3 como omega R3. Pero si esto lo analizo en la dirección de la normal, ¿no es cierto? Esta me queda omega por, por la distancia de la normal a O2, y este me queda por la distancia de la normal a O3, por el producto vectorial, ¿no es cierto? La velocidad en esta dirección depende de la distancia de la normal, esta distancia, y esta otra distancia. Esas son las que me definen las velocidades en la dirección de la normal. Y bueno, la distancia de las dos normales son estas dos que están acá, que multiplicadas por el coseno de este ángulo, divididas, perdón, por el coseno de este ángulo, que es igual, es el mismo por construcción, alfa. Si estas dos distancias las divido por el coseno de alfa, tengo las distancias respectivamente O2P y O3P. ¿No? Si yo a esta distancia la divido por el coseno de alfa, tengo O2P. Y si a esta otra distancia la divido por el coseno de alfa, tengo O3P. Con lo cual, tengo que omega 3 sobre omega 1 dividiendo estas dos cosas es igual a la relación de esas dos magnitudes. Y ese es el teorema del engrane, o sea que el teorema del engrane, si uno lo fuera a enunciar, tiene que leer esa ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? Que la relación de transmisión para dos cuerpos que están en contacto es igual al cociente de los segmentos que determina la intersección de la normal con la línea de los centros. Esta cuenta que está acá, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá yo le pondría como un vector. Ustedes dirán, ¿cómo? Si es una distancia, ¿por qué pongo un vector? Bueno, porque este apunta para allá y este apunta para allá. Entonces yo le puedo poner como un signo, y como O3P tiene negativo, esta relación de transmisión me va a dar negativa. Lo cual significa que este gira para un lado, y es obvio que este gira para el otro. Porque el punto está en el centro y los vectores apuntan en sentido contrario. O sea, cuando el punto P está en el centro, entre los puntos O2 y O3, las velocidades angulares son contrarias. ¿Está bien? ¿Cómo sería el caso en que los dos apunten para el mismo lado? Bueno, yo tuviera dos cuerpos así, en contacto acá, y estos fueran los centros de rotación. Vamos a usar la misma nomenclatura, O2 y O3. ¿Cuál sería la línea del centro? Bueno, la línea de los centros es esta. Y la línea de la normal es esta que está acá. Por lo tanto, el punto P está claro que está acá abajo. Pero ¿qué pasa? O2P sería todo esto, y O3P sería todo esto que está acá, y van los dos para el mismo lado. Como omega 3, omega 3 sobre omega 2 es O2P sobre O3P, están invertidos, digamos, cuanto mayor es el radio, menor la velocidad angular. Quiere decir que si este gira con omega para acá, este gira con omega para acá en esta relación que está aquí. Claro, porque este gira para acá, empuja este punto y hace girar el otro en el mismo sentido. Cuando el punto P está fuera del segmento o entre los dos puntos. En este caso, los dos vectores apuntan para el mismo lado y este signo desaparecería, la relación de transmisión tenía un signo positivo. Acá es negativo porque el punto está en el medio entre los dos centros, y acá la relación de transmisión es positiva porque el punto P está por fuera de los dos centros. Y esa relación de transmisión, por ejemplo, para este dibujo que está acá, varía permanentemente, porque si yo lo muevo, el punto P va a cambiar a otro lado. ¿No? Esto me animo a dibujarlo, acá haría una cosa así, y haría una historia así, ¿no es cierto? Y el punto P por ejemplo, va y viene acá. Entonces, ¿qué pasa? Cambian las relaciones de los segmentos,
y cambia la relación de transmisión. Este es un mecanismo cuya relación de transmisión varía con el tiempo permanentemente. En la técnica, a veces, en la tecnología, resulta importante de que la relación de transmisión no varíe con el tiempo, o sea que la relación de transmisión, como quieran llamarle, sea constante. Quiere decir que si yo hago girar una cosa con un omega, la otra cosa gire con un omega, diferente pero constante, no que anda a los saltos, ¿no? Porque, digamos, si anda a los saltos, por ahí no sirve para su utilización, y segundo, produce cargas dinámicas y todas esas cosas raras que aparecen cuando hay variaciones o aceleraciones angulares. Entonces, digamos, una de las consecuencias directas, la ley fundamental del engrane, es que la relación de transmisión permanece constante, y es constante si el punto P es inmóvil. Está siempre acá, por ejemplo, por así decir. Entonces, si hay dos perfiles que tienen la particularidad de que el punto P, independientemente de la evolución cinemática de los dos perfiles, permanecen en el mismo lugar, la relación de transmisión no varía. Entonces lo que se busca es cuáles son los perfiles que cumplen con que la relación de transmisión sea constante. Bueno, son las 8, vamos a ir terminando con esto. Hay bueno, hay infinitos perfiles, ese es un problema, ¿no es cierto? Puede demostrarse, eso en los libros de cinemática plana lo pueden encontrar, que cuando yo tengo un perfil cualquiera, ¿no? Tengo un perfil cualquiera, y yo quiero que haya una relación de transmisión constante respecto de este otro punto, ¿no es cierto? Siempre puede encontrarse otro perfil, de manera que las velocidades angulares sean iguales. Esos perfiles se llaman perfiles conjugados. No sé cómo será el perfil, pero existe. De manera que cuando este gira, el otro gira también con una velocidad angular diferente pero constante. Y no importa qué perfil le ponga acá, siempre voy a encontrar un perfil que cumple con esa condición, y esos dos perfiles se llaman perfiles conjugados. Bastante complicada la construcción, pero muy interesante. Una gran simplificación es que si yo tengo sobre un cuerpo un perfil que va al contacto, que es una evolvente de circunferencia, la evolvente es lo que traza un hilo cuando lo desenrosco del perímetro, ¿no? Si pongo un lápiz acá y desenrosco el hilo en forma tirante, la trayectoria es una evolvente. Entonces, este perfil en contacto con otro perfil evolvente, para dos puntos fijos, ¿no es cierto? Son un par de perfiles conjugados que mantienen la relación de transmisión constante. Y así se van formando lo que llaman los engranajes. Pero precisamente los engranajes, ¿no es cierto?, lo que hacen es tener un engrane entre dos partes, un diente que sería este, y otro diente que sería este, de perfiles conjugados, que son evolventes de cada uno de los círculos base, así se llama, ¿no es cierto? Y se puede demostrar que si yo tengo dos perfiles conjugados, no importa la posición angular de estos dos puntos, en este caso el punto P está acá, pero si estos dos perfiles evolucionan, este se corre para acá y el otro se corre para acá, el punto de contacto, la normal va a pasar por el mismo lugar. El punto P permanece invariable, por lo tanto la relación de transmisión permanece constante. Entonces lo que se hace, como estos perfiles no se pueden hacer grandes porque no me entran en el auto, se corta y se arma otro, y se arma otro, y se arma otro, que cuando uno termina de funcionar empieza a funcionar el otro. Entonces inventé el engranaje. El engranaje entonces es una serie de perfiles conjugados que van teniendo contacto con otros perfiles conjugados de otra rueda, y son conjugados porque mantienen el punto P, la normal pasa siempre al mismo punto, por lo tanto las velocidades angulares son constantes.
Bueno, muy bien. Hay varios applets. El que busque cinemática de Volventes va a encontrar en internet varios applets donde demuestra que el contacto a lo largo del tiempo, no está linkeado, no me funciona, hace que la normal pase siempre por el mismo punto, dando relación de transmisión constante. Después, cuando desarrollen prolijamente el teorema del engrane, van a ver cómo funciona eso. ¿Alguna pregunta de esto? Tengo... Habían dicho hoy tangente al punto de contacto. Eso ya lo aclaramos, muy bien. Profe, ¿hay algún ejemplo de que dos cuerpos giren por el mismo sentido? ¿O es solamente algo teórico? Porque en realidad se trabarían en algún punto. O por lo menos como lo habías dibujado vos antes. No, sí, digamos, ojo, el diseño de levas no es sencillo en el sentido de que uno pretende que el contacto se produzca de forma permanente. Entonces, ok, yo puedo tener, por ejemplo, una leva así, que funciona acá, y puedo tener una leva acá, un seguidor acá, con centro aquí. Entonces, este gira, y con suerte, siempre va a haber un contacto entre las dos partes. Por supuesto, para asegurar el contacto, yo tengo que, de alguna manera, mantener el contacto mediante la acción de dinámica de fuerzas o de resortes o de lo que sea. Ahora bien, estos dos perfiles que yo dibujé acá no me está asegurando de que, la relación de contacto entre los dos cuerpos permanezca durante toda la vuelta de uno de ellos. Eso es toda una historia. Entonces, tanto del diseño del seguidor como el diseño del perfil de la leva depende qué velocidad omega 2 voy a tener en función de omega 1 para cada instante. Los engranajes en particular lo que hacen, como no pueden seguir para toda la vida, como decís, se traba, lo cortan, a los perfiles los cortan en los lugares donde ya no es práctico seguir el funcionamiento, y arrancan con otro perfil que está corrido un poquito. Por eso tengo un perfil acá, otro acá, y ahí se va armando los dientes del engranaje que van engranando sucesivamente sobre diferentes perfiles de la otra rueda. Ok. A ver si puedo, si tengo suerte. En el sentido de que estoy abriendo Working Model. Ahí está. Pero no puedo detener la grabación. La grabación no, compartí la pantalla. Bueno. Muy bien. Entonces la parte que, digamos, queríamos comentar hoy ya está cumplida. Ustedes podemos seguir con la práctica. Dejo de compartir la pantalla. Nico, yo no sé si tienen algún ejercicio para desarrollar ahora, o cómo quieren hacer. Yo tenía pensado irme a mi sala y dar consulta allá porque ya son varias, 2 semanas casi, ¿no? Sin consulta. Sí. Exacto. Bueno, ok. Entonces, Bioca, ¿vos qué haces? Me voy para mi sala. ¿Te parece? ¿Te quedas acá? Ok, me quedo acá.
Chicos, Bueno. entonces pueden entrar a las diferentes salas a hacer consultas sobre las guías. Acordate de parar la grabación. Sí, creo que Adrián tiene el control, ¿no? Ah, bueno, te va a quedar un poco larga entonces. Bueno, yo me voy para mi sala, cualquier cosa. Sí, Bueno, sí. Yo cualquier igual. cosa me están llamando de estática. Un segundito nomás.